cargadas de un gran peso político, psicológico y analítico de la sociedad. Nació en la Ciudad de México un 15 de noviembre de 1776, falleciendo en la misma localidad a la edad de 50 años. Su obra más notable es El Periquillo Sarmiento. El Periquillo Sarmiento relata la vida de un habitante común en la época de la Nueva España, el cual, a base de ingenio, trampas y astucia, casi siempre lograba obtener lo que quería. Por consiguiente, a esta pequeña introducción iniciaremos el siguiente conversatorio. Como primera pregunta hacia nuestros invitados, ¿qué los incitó a leer esta obra? No conocí en lo absoluto esta novela, pero decidí investigar acerca de y sus opiniones acerca de la cultura y la historia me llamó mucho la atención. Fue la curiosidad por la historia, al igual que actualmente está considerada una obra maestra, en la que refleja de manera abundante las costumbres y el pensamiento de esta época. Nadia, ¿qué opinas respecto a la obra? Lo que me llevó a leerla fue la proporción valiosa sobre los temas sociales en los que abordan estos temas y además en la políticos relevantes. Como una de las primeras novelas modernas mexicanas o una obra fundamental. José Joaquín ha manejado una variedad de historias de las que maneja diferentes tipos de temas, pero El Periquillo Sarmiento es diferente porque en él el autor plasma su propia opinión acerca de México. ¿Cuáles creen que son las fortalezas más grandes de este libro? Pues puede ser varias, su ritmo, su historia, sus personajes. Creo que la fortaleza más grande del Periquillo Sarmiento es su escritura, su lenguaje y sus personajes, como complejo como lo que son. Su historia, ya que es lo que logra llamar más la atención del lector al momento de escoger leerla o no. Para mí son los personajes, y más el principal porque narra su propia historia. Sus personajes, aunque la historia destaca por varios aspectos como su historia picaresca, su ritmo ágil, su ambientación histórica y lenguaje satírico y coloquial, son los personajes quienes realmente le dan vida y profundidad a la obra. Bueno, de acuerdo con esta historia, ¿cuál es su personaje favorito? Puesto que me imagino que este personaje tuvo algún cambio o algún tipo de pertenencia en la obra. Yo siento que fueron los papás del Periquillo, ya que, como cuenta su propia historia, influye mucho en la vida de él. A mí fue Tomasa, la madre del Periquillo. Siento que es una mujer que tuvo que ver algo en la trama, a la vez de cómo va abarcando en la historia. Es el propio Periquillo Sarmiento. Este personaje es fascinante porque es un antihéroe pícaro que narra su propia vida con una mezcla única de humor, autocrítica y astucia. Mi personaje favorito de esta novela sin duda fue el propio Periquillo Sarmiento, por su evolución en el personaje, ya que lo hace muy interesante y muy consigo. ¿Qué ideas o conocimientos nuevos adquirieron tras acabar la obra? Esta pregunta puede sonar parecido a una anterior, pero analizando la respuesta me habían comentado que el libro les había marcado un antes y después, por lo que me atrevo a preguntar esto. Que no nos debemos dejar llevar por nuestros impulsos que tenemos y que al tomar alguna decisión que sea importante debemos tomarlo con tranquilidad. A mí me dejó una breve reflexión de cómo las mentiras pueden afectar más a nosotros mismos que a quienes se las decimos. Creo que una de las ideas más importantes que se pueden adquirir al leer el Periquillo Sarmiento es la reflexión social y las culturas que puede haber en esa época. El Periquillo Sarmiento no es solo una obra entretenida y humorística, sino también es una reflexión sobre temas sociales, morales e históricos. Bueno, para seguir, haremos un pequeño espacio para realizar una ronda de preguntas por parte de nuestro público. Así que, primera pregunta, te escuchamos, Damaris. ¿Ustedes creen que la obra puede causar mal mensaje hacia los lectores, puesto que todos estamos de acuerdo que el personaje elabora actividades un poco cuestionables? No, al contrario, creo que puede dejar una buena enseñanza o mensaje en el lector. Como cualquier obra literaria puede interpretarse de diferentes maneras según el contexto de quien lo lea. Siendo sincero, siento que puede reflejar una enseñanza que no deja de ser engañados y da una lección de cómo las mentiras pueden afectar a nuestro entorno y a nosotros mismos. Sinceramente no lo veo como un mal texto, sino porque Periquillo nos enseña la manera de no ser engañados y no dejar de serlo. Bueno, como siguiente pregunta, te escuchamos, Eduardo. ¿Qué opinan de los personajes? A como ustedes han respondido, podría imaginar que tienen una opinión sobre ellos. Tienen una buena estructura. En cuanto a los personajes, son capaces, bueno, en mi opinión, son capaces de
opino que del personaje principal es el que provoca la acción y es el centro de los conflictos hacia los demás personajes, porque no deja una mala imagen en esta novela. Son variados y representan una amplia gama de tipos sociales y caracteres. Bueno, como tercera pregunta, te escuchamos, Damaris. De todos los temas que trata el libro, ¿cuál de ellos los ha detenido a cuestionarse o cuestionar la obra? Creo que uno de los temas que más llamó mi atención fue la crítica en la sociedad de las instituciones de la época. No que me parece que es un aspecto muy relevante, sino que aporta mucho en la riqueza del año y de la obra. El tema de la educación y la formación moral del Periquillo Sarmiento es relevante y provocador, ofreciendo al lector a considerar cómo estos aspectos afectan a los individuos y a la sociedad en general. El tema es de un habitante en los últimos años del lugar que, siendo sincero, sin importar lo que fuera a pasar, de todo lo malo lo que hacía, siempre salía con la suya. Para mí fue la hipocresía y la desigualdad, ya que a pesar que se sigue viendo actualmente, es impresionante cómo ya en esos años ya era vista, como si estos temas siempre hubieran existido en la sociedad. Bueno, analizando sus respuestas, no tomé en cuenta la posibilidad de dónde y cuándo leyeron este libro, porque pues esto puede llegar a ser un factor influyente para que ustedes categoricen esta obra. Leer una obra clásica de la literatura mexicana en un momento que no podía entender me hizo crear un histórico social de lo que puedo yo crear en una obra y saber más sobre lo del Periquillo Sarmiento. Leerlo en un contexto académico me permite entender las críticas sociales y políticas que plantea el autor en el Periquillo. De nuestra zona escolar, y no afectó en mi experiencia personal. Tomé lectura de él en mi casa, de manera tranquila, para conocer más a fondo los temas que abarca. Creo que no tiene nada que ver el lugar con la lectura, siento que ya es la forma en la que uno lo disfruta. De acuerdo con lo que ustedes me comentan, lo que les incitó a leer la obra realmente fue la crítica social que generó durante su fecha de publicación, por lo que me atrevo a preguntar, ¿el aspecto social de esta época tuvo que ver para ambientar la trama? Puesto que todos estamos conscientes de que durante esos años el peso que cargaban los autores por la corona española. No sé si alguien me pueda responder la pregunta. Las jerarquías sociales tuvieron mucho que ver en eso. De hecho, el autor también lo plasma en la historia, ya que hay un rasgo desde el protagonista hasta los personajes que son secundarios. Sí tuvo mucho que ver en la historia y tal como tú lo dices, sí hubo mucho, ¿cómo decirlo?, temas sociales que influyeron en ella. Sí, este pudo haber sido un factor influyente como lo menciona Jania. Uno de ellos fue la época, como fue su desarrollo en el papel de personajes, lo que logró destacar el ambiente de esta historia. Hasta el momento, ¿alguna pregunta por parte del público? Sí, yo quisiera hacer una pregunta a Zenadia. ¿Qué opinión tienes sobre el aspecto social en el que se desarrolla la novela, ya que como se ve la obra refleja caracteres sociales que vemos en la actualidad? Bueno, es algo parecido a la pregunta anterior. Los aspectos reflejan elementos de la sociedad, de la cultura y la época en la que se desarrolla la novela, brindando una noción de las actividades y culturas, a lo que siendo mi opinión se refleja más como una crítica social. Bueno, después de sus respuestas, pude identificar que a través de esta obra, cada lector o escritor pudo elaborar un punto de vista del libro antes mencionado, puesto a que al ser un libro que narra escenas o actitudes en la cual nos podemos identificar, o más bien puede ser una comedia sátira, podemos llegar a identificarnos, a lo que llego a formular una pregunta para nuestros invitados. ¿Qué sentimiento les ha dejado la novela que ha producido en ustedes? A lo que voy, Gael, ¿me darías el honor para iniciar esta pregunta? La novela para mí como lector pudo generar tristeza y decepción, ya que en esa época, en ese tiempo, podemos ver cómo se aumenta la desigualdad en la sociedad, así como los hábitos que se toman cuestionables y desde un punto de vista actual. Si me permites, la novela tiene una narración clara y precisa sobre los temas. Sin duda, un sentimiento que a mí me dejó al leerla es sin duda la esperanza y la fe que puede dejar en el lector, como ya que cada capítulo que se va desarrollando tiene un nuevo tema que decir. Entonces, para mí, esos dos fueron los sentimientos que más dejó a través de que la iba leyendo. Retomando lo que dijo Hani, la novela expresó temas actuales y reflexivos que al estar disfrazados de forma
una pregunta. De acuerdo con lo comentado, mi pregunta es, ¿recomendarían el libro? Claro, esto está aportando opiniones que puedan perjudicar a las promociones del libro. Antes, a mí me gustaría responder tu pregunta primero. Por supuesto, yo sí lo recomendaría, pues a mí me lo recomendaron y si yo no lo hiciera sería muy egoísta de mi parte, pues es un libro que causa muchas emociones y puede causar algo grande en los lectores. Exacto, el libro que recomiendo es El Periquillo Sarmiento, ya que me gustó la forma en la que el autor narra la vida de Pedro y se narran varios hechos de las personas que cualquiera podrían tener oportunidades. Sí, porque logra detonar de una buena manera los hechos que van transcurriendo en la sociedad. Sinceramente, es una novela que yo recomendaría más en los jóvenes, porque se basa mucho en el protagonista, en los errores que comete a través de que va creciendo. Y me gusta eso porque es más, para los jóvenes que están empezando apenas a vivir, se les puede recomendar mucho. Es como una ayuda para ellos. Forma en que se ambienta el personaje, ya que este deja mucho que desear por sus ideas que se entonarán su futuro en su forma de ser. Bueno, escuchando sus recomendaciones, pude observar que suenan más como valoraciones personales a lo que desde mi punto de vista puedo formular y cuestionarlos, que si habían leído otras obras relacionadas a este autor. Claro, no tomando en cuenta que eran de él, pero pues tal vez por algo específico del libro pudieron identificarlo. La grandiosa oportunidad de leer una de sus obras fue La Quijotita y su prima. Es una novela que sinceramente es parecida a la del Periquillo Sarmiento, un poquito diferente los temas que abarcan, porque en una se abarca un poquito más de la hipocresía, pero aún así me gustan mucho porque se ve reflejada la opinión del autor. Es algo que no en muchas obras se ve, entonces es lo que las hace único a la hora de escribir. Bueno, entonces la novela superó la expectativa de todos ustedes. Sinceramente sí, ya que es una obra bastante buena y la volvería a leer muchas veces sin tener límite. Es un tipo de enseñanza planteada de forma disfrazada en lo bueno y lo malo. De manera tan sorprendente, pero sí. Al ser una novela basada en lo antiguo, no se le suele esperar mucho. Pero algo que me agradó es el cómo ver que la historia se narra desde la perspectiva de un niño a cómo vas a ser un hombre hablando de la hipocresía en su propio país. Es algo que sinceramente sí me gusta y por eso la recomendaría. A mí en lo personal me gustó mucho su humor y su crítica hacia la sociedad, al igual su importancia por ser la primera novela moderna de América Latina, y podría abrir un gran paréntesis de lo mucho que te puede dejar esta obra. Para mí fue del todo la verdad, ya que es increíble cómo un personaje se salía con la suya, sin importar lo que hiciera mal, dando un toque de curiosidad en que se equivocara o se podrá meter en problemas. ¿Ustedes volverían a permitirse a leer esta obra? Si es así, ¿por qué sería? Sí, ya, a pesar de que la novela tiene muchas páginas de relleno, que siento que no tiene nada que ver con la historia, es una novela que mientras lees la trama tienes una reflexión, entonces me gusta, entonces sí la volvería a leer. Sí, en lo personal es una obra muy entretenida, la cual llama mi atención, ya que aquí se comienza a través del conversatorio, es algo donde me puedo yo identificar. Vale la pena volver a leerla para explorar más a fondo sus detalles y mensajes que contiene. Sí, ya que es muy entretenida a mi parecer, ya que todas las características que creó Periquillo en esta obra fueron grandísimas y maravillosas. Bueno, esta es una buena pregunta, ya que los actos ilegales, aunque sean más fáciles y lleguen más a lo alto, la historia como tal te deja una enseñanza de cuáles son sus consecuencias específicamente. Porque en sí, como se vive de lo del protagonista, de cómo va sufriendo cada cosa que hace y cuáles son sus consecuencias, sinceramente es una de las enseñanzas que te hace reflexionar a través de la lectura. Me gustaría comentar que El Periquillo Sarmiento tiene
Sí, claro. ¿Creen que el autor logró su cometido con esta obra? Puesto que tenemos en cuenta que su objetivo era educar al pueblo, señalar sus errores para así reformar y mejorar la sociedad. Su objetivo principal era satirizar y criticar la sociedad de la época colonial en América Latina. En mi opinión, el autor sí logró su cometido, ya que nos permite entender mejor sobre la sociedad y la cultura mexicana que se vive en esa época. Podría decirse que sí, ya que la obra logra dar a conocer los tipos de injusticia que van surgiendo en la sociedad. Sí, creo que lo picaresco de esta novela es la estructura del contenido. Bueno, para poder terminar, a través de este medio, dar una breve síntesis, la cual nos ayudará a volver al contexto con lo escuchado hasta ahora. Durante el conversatorio pudimos intercambiar opiniones con ideas similares sobre el tema del libro comentado. Platicamos cómo este libro jugó un papel importante en un antes y después de cómo pensar las cosas. Al igual, pudimos sentirnos identificados, algo que pocos libros y autores logran hacer. Pudimos resolver dudas, identificarnos, cosas que teníamos del todo tomadas en cuenta. Esto realizando un análisis crítico sobre la estructura del libro. Sin más que decir, fue un gusto haber dirigido este conversatorio. Muchas gracias por la atención prestada.